Gracias por estar acá por el último domingo de este año. Sin duda, 2020 promete ser un año muy interesante, muy grande, porque por lo menos para mí, el año que viene va a ser mi primer año como hombre casado. Entonces sí, se acerca la boda. Entonces Luis y yo estamos a full con los preparativos y la emoción también. Pero es posible que no te cases este año que viene, pero capaz cuando miras hacia adelante, al nuevo año, tengas algunos planes o esperanzas y capaz tenés grandes objetivos de hacer una diferencia en el mundo o capaz solo mejorar en la vida nomás. Pero capaz tenés el deseo de enfocarte más en Dios, en las cosas que le importan. Pero si nos acordamos de los objetivos que teníamos antes del año pasado, que no se cumplieron, podemos llegar al punto en que tememos que nunca seamos quienes queremos ser. En Christ Church hemos tenido una gran serie de sermones durante las semanas previas a la Navidad, llamada No tengan miedo, la buena noticia es el buen pastor. Hablamos de 4 temores básicos que las ovejas tienen y que los humanos tienen también, que un buen pastor puede eliminar. Entonces, la primera semana hablamos del temor de estar perdido, que muchos de nosotros nos sentimos perdidos en la vida, especialmente cuando miramos al próximo año, como sin dirección y sin propósito. Capaz que sientas que solo estás vagando por la vida, simplemente sobreviviendo cada día, pero con el profundo temor de llegar al final y sentir que no has llegado a ninguna parte. Queremos que nuestra vida tenga sentido y significado y que importe. Pero una vez que uno haya decidido seguir a Cristo, el buen pastor, que nos lidera a la vida eterna satisfactoria, también tenemos acceso a su guía para vivir esta vida al máximo. Pero mencioné en esa semana una historia de una mujer que siempre sintió que la voluntad de Dios para ella era que fuera misionera en África. Pero las circunstancias de la vida sucedieron y nunca pudo. Entonces, como una mujer más mayor está trabajando en un supermercado en su barrio en Canadá y siente que ha estado viviendo fuera del llamado de Dios, como si hubiera errado el tiro al blanco que tenía que dar. Pero nos preguntamos, capaz ella estaba exactamente donde Dios pretendía que estuviera. Podemos estar familiarizados con historias dramáticas en las que alguien que se opone al cristianismo firmemente tiene una experiencia sensacional de conversión y junto con el cambio de los hábitos dañinos siente el impulso de pasar al siguiente nivel. Entonces, deja su trabajo y se une al ministerio. Capaz vaya al seminario y llegue a ser un misionero, un pastor famoso, un evangelista. Entonces nos queda la impresión que estos supercristianos son los que realmente están cumpliendo el llamado de servirle con nuestras vidas. Porque dedican todo su tiempo a lo que le importa a Dios. Y puedes pensar, ¿y yo
¿qué estoy haciendo? Soy una persona corriente con un laburo normal. Pero el famoso Pablo, que escribió la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento, es un excelente ejemplo de esa sensacional historia de conversión, porque perseguía a los cristianos hasta que se convirtió en un cristiano. Y se hizo el teólogo y misionero más fundamental al cristianismo. Sin embargo, en una de sus propias cartas no parece respaldar que un cambio de carrera sea especialmente importante para ser un seguidor de Cristo totalmente devoto. De hecho, parece promover lo contrario. En el 7º capítulo de su primera carta a la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto, Pablo establece un principio general que se aplica al estado civil, al estado vocacional y a la ubicación. Dijo: si eras casado, soltero, divorciado, viudo, circuncidado, incircunciso, esclavo o libre, el consejo general es: cada uno debería quedarse o permanecer tal como estaba cuando Dios los llamó. Cada uno debería quedarse tal como estaba cuando Dios los llamó. Ahora, en cada uno de esos casos se aseguró de decir que si sos sirviente y querés ser libre, o si sos soltero y querés casarte, y tenés la oportunidad y es sabio, adelante, hacelo. Gracias a Dios. Y sin duda las personas que querían viajar con Pablo para difundir las buenas nuevas, dijo que lo hicieran. Pero curiosamente, él promueve que muchas veces puede ser más ventajoso o beneficioso para la misión de Dios que te quedes como estás. El punto de Pablo es que muchas personas tienden a concentrarse en las cosas equivocadas. Escúchame, ponen su energía en cambiar su condición en lugar de usar su condición para cambiar el mundo. Ponen su energía en cambiar su condición en lugar de usar su condición para cambiar el mundo por la causa de Cristo. Alguien dijo: en lugar de estar preocupados por un cambio de estado, deberíamos tratar de servir a Dios de la manera más efectiva posible en nuestro estado actual. Y he mencionado una historia antes de mi profesor de estudios interculturales de la universidad. Siempre nos contaba de su papá, que era un afinador de pianos. Y mi profesor era un misionero en otro continente, pero siempre tenía un respeto y casi una envidia del ministerio de su papá como un afinador de pianos sencillo. Entonces, decía que su papá iba a las casas de las personas para hacer su trabajo y tenía conversaciones extraordinarias. Y algunos vinieron a la fe debido a las acciones y las palabras de este hombre sencillo. ¿Viste cómo fue invitado directamente en los hogares de las personas? Esas mismas personas probablemente nunca invitarían a un tipo llamado pastor en sus casas. Lo que sea que hagas, puedes ir donde los pastores y los misioneros no pueden ir. Mi propio papá es un buen ejemplo para mí. Le gustaba su vida ordinaria como un perforador de pozos de agua en Ohio. Y aunque mi mamá siempre quiso regresar a África Central, donde había ido en un viaje misionero en la universidad, mi papá era famoso por decir: en cualquier lugar menos África. Perdón. Es que tenía miedo a lo desconocido.
y a dejar el confort de lo conocido, hasta que se encontró con el medio famoso fundador de Water for Good, que quiere decir en inglés, es un doble significado. Dice agua para bien y agua para siempre. Entonces, en pocas palabras, Dios atrajo a mi papá a ir a África porque mi papá se dio cuenta de que su habilidad ordinaria y su pasión cotidiana eran cruciales para la misión, que no tenía que ser un predicador. Desde entonces, ese mismo hombre que estaba nervioso sobre África ha regresado incontables veces, incluso durante una guerra civil y en Sierra Leone durante la crisis de ébola. Se ha vuelto como una parte clave al equipar a la gente local para salvar las vidas de sus propios compatriotas e ir a donde los misioneros normales no pueden ir. En este caso, Dios tomó una habilidad ordinaria y una pasión cotidiana, pero luego desafió a mi papá fuera de su zona de confort a cambiar de ubicación para que otros pudieran hacer una diferencia en su propio lugar. Pero incluso esa historia es una historia misionera, sensacional en cierto sentido. Pero no tenés que hacer algo loco. No tenés que ir a un lugar ajeno para hacer una diferencia. Porque la mayor parte del año mi papá tiene su trabajo normal en el campo de Ohio, pero está activo en hacer buenas amistades y compartir su fe y estar involucrado en la iglesia. Entonces, la primera de las dos verdades para animarnos y desafiarnos para el año que viene es que lo cotidiano importa, no solo los supercristianos. Lo cotidiano importa, no solo los supercristianos. Porque todos tenemos la misma misión, a ser discípulos o a ser seguidores de Cristo. Solo tenemos diferentes roles en la misión según nuestros dones, pasiones y circunstancias. Algunos van a estar posicionados únicamente para hacer su vocación de ministerio de tiempo completo, capaz como un misionero en otro país. Pero la misión precisa más que el clásico pastor o misionero. Precisa cristianos que son afinadores de pianos o perforadores de pozos de agua o mozos o médicos para ir a donde los misioneros no pueden ir. Puedes llegar a las personas que solo alguien en tus zapatos puede. Entonces, el consejo general de Dios a través de Pablo es quedarnos quiénes somos, cómo somos y dónde estamos, y hacer una diferencia a partir de ahí. Lleva esto a casa. Puede que yo no sea un misionero, entre comillas, pero es mi misión hacer discípulos. Puede que yo no sea un misionero, pero es mi misión hacer discípulos. Entonces decís, dale, genial. Solo necesito marcar la mayor cantidad de tiempo extra posible en mi trabajo para compartir mi fe. Y tengo que marcar la mayor cantidad de tiempo posible en la semana para estar involucrado en la iglesia. Eso es genial, pero ¿es esa la única manera, la única forma en que mi vida puede hacer una diferencia con las cosas que le importan a Dios? Entonces, el único momento en que mi trabajo es importante para Dios es cuando realmente no estoy haciendo mi trabajo. Esta separación de la vida espiritual y la vida secular o laboral en dos cajas les da a muchos cristianos una inquietud interna.
causada por la desconexión significativa entre lo que creemos que Dios más quiere y lo que más tenemos que hacer. Porque invertimos la mayor parte de nuestro tiempo en un lugar y una tarea que hemos llegado a creer que realmente no le importan mucho a Dios, el mundo secular. Mientras luchamos por encontrar algún tipo de tiempo para dar a lo único que pensamos que le importa a Dios, compartir nuestra fe y estar en la iglesia. Si bien esas dos cosas son ciertamente importantes a Dios, a lo largo de los dos testamentos de la Biblia, Dios no respalda una visión tan limitada de lo que le importa. En cambio, muestra que está intensamente interesado en el ámbito público de la vida social y económica humana. De hecho, es posible que te sorprendas de la frecuencia con la que Dios insiste en que está honestamente más interesado en lo que sucede en el ámbito público que en lo que pasa en los tiempos de adoración. Eso es un mensaje principal de los libros de los profetas. A lo que voy es que a Dios sí le importa lo que hacemos en los domingos, pero capaz aún más está interesado en lo que pasa de lunes al sábado mientras estamos trabajando. Quiero que vean esta foto en la pantalla y me digan qué es la primera. Bueno, muy rápido. Maxim, arruinaste el fuego. Bueno, pero está bien. Maxim es un buen hombre, muy buena gente. Bueno, vamos a fingir. ¿Pueden adivinar qué es esa foto? Imposible. Bueno, si hemos estado en la iglesia por algún tiempo, podemos tener una idea limitada de lo que significa la adoración. Probablemente solo pensemos el servicio dominical o capaz solo la parte de la música. Pero como esta foto, si solo estamos viendo una partecita de la foto, de la entera, estamos perdiendo la imagen entera. Porque la definición bíblica de la adoración es ofrecer todo lo que soy como sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, en el Antiguo Testamento, los israelitas adoraban sacrificando. ¿Qué quiere decir? Renunciando al control de algo de gran valor para Dios. Renunciando al control de algo de gran valor para Dios. Entonces Dios, a través de Pablo, otra vez, dice que quiere que tomemos todo lo que somos, todos nuestros deseos, talentos y esfuerzos y someterlos a lo que Dios quiere que hagamos con ellos. Pero parece mucho pedir hasta que te des cuenta de que cada uno de nosotros hace ese sacrificio por algo o alguien. Cada humano es un adorador. Tal cual. Así es. Incluso la persona menos religiosa que conoces es un adorador. Todos adoramos algo. Estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y dinero y esfuerzo por cosas como la comodidad, o sentirnos amados, o sentirnos realizados o felices. Y a menudo incluso estamos dispuestos a sacrificar nuestros compromisos, nuestros cuerpos, nuestro honor, nuestros valores y nuestra reputación en el altar de placer y el disfrute momentáneo. ¿Qué es por lo que realmente vivís?
por lo que estás dispuesto a sacrificarte. Puede ser tu carrera de facultad, puede ser tu hijo, tu propiedad, pero sea lo que sea, eso es lo que adoramos más naturalmente. El tema es que Dios nos creó con amor para que lo amáramos y lo adoráramos en respuesta. Pero empezando con los primeros humanos, devolvemos ese amor con odio y rechazo y rebelión. Adoramos todo menos a Él. Y estamos perfectamente de acuerdo con las otras cosas que nos piden que demos todo, que sacrifiquemos todo por ellas. Entonces no tiene mucho sentido sentir que Jesús está pidiéndonos demasiado, especialmente porque de todas las cosas que nos piden que demos todo, Él es el único que dio todo por nosotros primero. Jesús dio todo, su vida, en la cruz para que no tuviéramos que hacerlo. Pagó todo para que pudiéramos tener perdón gratis. Eso nos da razones de más para darle libremente nuestras vidas en respuesta. Eso es adoración. Y esa es la misión realmente. Hacer que Dios sea adorado. Eso es lo que significa ser discípulos, porque la misión realmente es traer a la mayor cantidad de personas posible a su estado indicado de adoración a Dios. Y la adoración no es solo los domingos. La adoración es el trabajo cotidiano. El trabajo es adoración. Lo interesante es que en hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, la misma palabra utilizada para el trabajo es la misma para la adoración. La misma palabra en hebreo para trabajar es adorar. Es la palabra que traducimos como ministerio muchas veces. Dios nos creó para trabajar. Cuando creó a los primeros humanos, les dio un laburo para trabajar y cuidar el jardín donde se encontraban. Puede que sientas que el trabajo es un resultado de la maldición de humanidad, pero es un invento de Él, como una manera de reflejar quién es Él y así glorificarlo. Porque Dios es un jardinero, un cuidador. Dios es artístico. Dios es matemático y científico. Dios es un organizador de eventos. Él es un inventor. Dios es el gran médico. Dios es un Dios de gran trabajo. Siempre está trabajando en este mundo. Y cuando seguimos sus pasos, Él lo ama. Somos claramente la única especie hecha en su semejanza. Somos como hijos de Dios que tienen características heredadas de nuestro papá. Entonces, si sos padre o madre acá, pregunto porque no sé, ¿hay algo mejor que tu hijo diciendo que quiere ser como vos? Y cuando les das un regalo de Navidad, ¿hay algo mejor que verlos usar ese regalo y disfrutarlo? Digamos que sos un padre, un papá constructor o arquitecto, y le das a tu hijo algunos ladrillitos de juguete, algunos Legos. ¿No es muy como afirmativo y gratificante ver a tu hijo como con la destreza que heredó de vos y la oportunidad, el regalo que le has dado para construir una impresionante torre? Es un sentimiento de orgullo inexplicable. Te sentís amado. Eso es lo que Dios ama cuando aprovechamos las habilidades,
las pasiones y las oportunidades que nos da para ser productivos, trabajar duro y ser tan excelentes como podamos. Entonces, lo cotidiano importa, no solo los domingos. Lo cotidiano importa, no solo los domingos. Todos tenemos el mismo ministerio: hacer que Dios sea alabado y adorado. Solo tenemos diferentes roles en este ministerio, según nuestros dones y pasiones y circunstancias. Algunos van a estar posicionados únicamente para hacer su vocación de ministerio de tiempo completo, capaz como un líder de adoración de la música en la iglesia. Pero te precisamos si tu laburo es criar ovejas o hacer presupuestos o pavimentar calles o enseñar a estudiantes. Tu trabajo cotidiano es importante para Dios. Podés adorar a Dios en una manera que un líder de adoración no puede. De una manera que solo alguien en tus zapatos puede. Entonces el consejo general es hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos y hacer la diferencia ahí. Puede que yo no esté en el ministerio, pero es mi ministerio hacer que Dios sea adorado. Pero de cualquier manera, ya sea que ames tu trabajo o lo odies, ya sea que te sientes como un esclavo o un amo, podemos adorar a Dios con nuestro trabajo de 3 maneras principales. Entonces, la primera es trabajar duro y con excelencia. ¿Alguien puede leer un versículo? Creo que tengo a mi amigo Gabrielito. ¿Puedes leer? Gracias. Y para el próximo punto, ¿alguien puede leer Jeremías? Luisa, ¿puedes? Muy bien. Y por último. Muy bien, gracias. Entonces, trabajamos duro y con excelencia y tenemos que ser parte, como dijo Jeremías, o Dios a través de Jeremías, que tenemos que trabajar para el bienestar de nuestro lugar, aunque no sea la situación perfecta, aunque no nos guste donde estamos. Tenemos que ser parte, pero también al mismo tiempo tenemos que ser diferentes. Entonces, como Pablo dijo, no quiere que seamos ruidosos, ni molestos, ni chocantes con nuestra fe, pero que en nuestras acciones, nuestro conducto, genera respeto. Pero hay casos también que hay injusticias que tenemos que confrontar. Y como cristianos tenemos que mostrar integridad y a veces hacer un esfuerzo adicional, incluso cuando no sea ventajoso para los negocios. Pero si tenemos el gran sueño de mejorar el mundo en el año que viene, empecemos con nuestro pequeño mundo, donde Dios nos tiene en este momento. Lo cotidiano le importa a Dios. Puede que yo no sea un misionero o un ministro, pero tengo la misma misión, el mismo ministerio, hacer seguidores de Jesús y hacer que sea adorado.